Ahora le pedimos a su excelencia, el presidente de los Estados mexicanos, su comentario. Gracias. Quiero comenzar agradeciendo al pueblo y al gobierno de Barbados por la cálida hospitalidad con la que me han recibido. Felicito al primer ministro Frundle Stuart por la exitosa organización de esta segunda cumbre México-CARICOM aquí precisamente en esta bella isla, y desde luego agradezco mucho al excelentísimo señor Desiré Delano Bouterse, presidente de Surinam y presidente de la Conferencia de Jefes de Gobierno de CARICOM, la conducción de esta reunión, de esta cumbre México-CARICOM. Hemos dado pasos decisivos en diversos ámbitos, comentaré algunos. En primer lugar, en materia ambiental, nos comprometimos a seguir luchando contra el cambio climático y a tomar en cuenta especialmente el impacto que en los pequeños estados insulares tiene precisamente el calentamiento global y el crecimiento del nivel de los océanos, a fin de redoblar esfuerzos para un compromiso internacional serio y de largo plazo contra el cambio climático, tanto en tareas de mitigación como en adaptación. También para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos y garantizar la preservación de su patrimonio natural. Asimismo, hemos acordado el apoyo de México a los países del CARICOM para que desarrollen proyectos en materia de prevención y previsión de desastres naturales similares a los que se han puesto en marcha en los países de Centroamérica. En este sentido, México se comprometió a donar tecnología y equipo de cómputo que contribuya a establecer un sistema de información territorial para la gestión de riesgos ante desastres naturales. En segundo lugar, en materia económica, acordamos impulsar una mayor integración entre nuestras naciones para elevar la competitividad regional. Si bien en los últimos 10 años el comercio entre México y CARICOM se ha triplicado, el potencial de crecimiento es muy grande y concordamos en la necesidad de seguir colaborando para detonarlo. Asimismo, dada la importancia del turismo en nuestras economías, nos hemos comprometido a explorar nuevos esquemas empresariales que faciliten la inversión mexicana en este sector en las naciones caribeñas. En tercer lugar, en materia de educación, hemos analizado los resultados de la sexta reunión de la Comisión Mixta de Cooperación México-CARICOM y hemos refrendado la voluntad de ampliar la plataforma de iniciativas y proyectos educativos, culturales y de cooperación científica y técnica, y para ello hemos firmado un memorándum de entendimiento en el ámbito de cooperación en la educación superior, que aumentará desde luego el trabajo conjunto en este rubro. En cuarto lugar, en materia de seguridad nos comprometimos a seguir impulsando el desarrollo del esquema hemisférico de cooperación contra la delincuencia organizada transnacional, que se aprobó en la pasada Cumbre de las Américas en Colombia. Este esquema será clave para coordinar estrategias y acciones de nuestros gobiernos para combatir este fenómeno que tanto daña a nuestras sociedades, y para avanzar en ese propósito he invitado a los miembros del CARICOM a la primera reunión especializada sobre el tema, que tendrá lugar en Cancún el 28 y el 29 de mayo próximos. Finalmente, en quinto lugar, escuché con detenimiento los intereses y preocupaciones de los países miembros de CARICOM con respecto a temas como los criterios vigentes para asignar la ayuda oficial al desarrollo, especialmente su preocupación de que organismos internacionales les estén disminuyendo recursos de apoyo, dada el argumento del ingreso medio que observan, o se dice observan algunos de ellos. El acceso a fuentes de financiamiento para enfrentar los problemas derivados del cambio climático, las prácticas para brindar mayor transparencia a los sistemas financieros de la región y la cooperación internacional para la reconstrucción de Haití. México es una nación orgullosamente caribeña. Por ello procuraremos que la posición de las naciones de CARICOM en estos y otros temas de interés sea debidamente considerada por los líderes del G20 que se reunirán en México. Pueden contar nuestros amigos del Caribe con el respaldo de México. Señoras y señores, por su historia, geografía, identidad y cultura, México es una nación del Caribe y como tal seguiremos sumando esfuerzos para hacer de esta una región más segura, más justa y más próspera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Ahora voy a invitar a Ariel Soso, Radio 1000.
La pregunta va para el presidente Felipe Calderón Hinojosa en relación a las últimas implicaciones de militares implicados en vínculos con el narcotráfico, algunos de ellos pues ya consignados ante el Ministerio Público y otros arraigados para su investigación. ¿Cuál es su opinión, presidente, en relación a estas detenciones? ¿Hasta dónde va a parar esta limpia en las Fuerzas Armadas, que han sido como la bandera de lucha contra el crimen organizado y ya vemos que han sido penetrados? ¿No será como el gran fracaso de su administración estas implicaciones? ¿Y esto llegará hasta la Policía Federal o allá no hay nadie que esté implicado con el narcotráfico? ¿Hasta dónde llegarán estas investigaciones? Bueno, en primer lugar, mi gobierno reconoce el esfuerzo y la patriótica tarea que han venido desempeñando las Fuerzas Armadas del país y en particular el Ejército Mexicano. Sin el Ejército Mexicano, probablemente el país hubiera caído ya en manos de criminales. Y han sido las Fuerzas Armadas las que han defendido la seguridad interior del país con valentía, con lealtad y con patriotismo. Por la misma razón, lamento y condeno el que algunos, muy individualmente señalados, algunos miembros de las mismas, según las evidencias encontradas tanto por la Procuraduría General de la República como por la Procuraduría Militar misma, hayan incurrido en actos ilícitos. Y lo único que queda claro aquí es que mi gobierno no tolerará actos contrarios a la ley, vengan de quien vengan. Tal como ya señaló la propia Secretaría de la Defensa, la aplicación de la ley se realiza en México sin importar jerarquía, cargo o comisión, ya sea que su personal se encuentre en activo o en retiro, y sin permitir ningún aspecto ni de impunidad ni de opacidad. Se perseguirá por igual a quien infrinja la ley. Y desde luego eso no permite pues a nadie generalizar, sino por el contrario, el hecho de que sea el Ejército Mexicano mismo el que haya impulsado tanto las investigaciones en apoyo a la Procuraduría General de la República para fincar responsabilidades contra los miembros que hayan incurrido en actos ilícitos, es una prueba de la solidez y la lealtad del Ejército mismo. No por uno o algunos miembros que puedan estar traicionando a las propias Fuerzas Armadas y a sus compañeros de armas que arriesgan su vida diariamente defendiendo a los mexicanos, debe generalizarse ello a todo el Ejército. No es la primera vez que mi gobierno, precisamente en refrendo de nuestro compromiso contra la impunidad y contra la corrupción, actúa contra fuerzas del orden federal. Ustedes recordarán, la operación Limpieza se realizó precisamente tanto en la PGR como en la Policía Federal hace algunos años, y precisamente un subprocurador de investigaciones en delincuencia organizada está preso ahora precisamente por actos de corrupción, y también un director de la Policía Federal está en la misma suerte, de tal manera que hemos actuado con toda determinación, independientemente del rango o área a la que se pertenezca. No toleraremos actos contrarios a la ley y, desde luego, precisamente por la fortaleza y salud de las instituciones públicas federales, actuamos en consecuencia. Y lo único que nos muestra, insisto, es el compromiso de mi gobierno. Quiero aprovechar, por cierto, para reconocer específicamente la labor del Ejército Mexicano, que llevó a la pronta captura del responsable de esta masacre absurda, inhumana, irracional, que tuvo lugar en Cadereyta, Nuevo León. Este personaje, apodado El Loco, me parece que además, con toda razón, está ahora precisamente en la cárcel por la acción del Ejército Mexicano, que lo atrapó a unos cuantos días de haber ocurrido aquella imperdonable masacre. De manera tal que esa es mi respuesta en ese tema. No dejo de lamentar que estas cosas ocurran, pero invariablemente el compromiso del Ejército Mexicano como institución y del Presidente de la República es que no hay excepciones para nadie en materia de ley en México. No a la impunidad
y no se tolerarán actos contrarios a la ley, vengan de quien vengan. Gracias. Señor Peter Thorne del Caribbean Broadcasting Corporation. Gracias. Yo quiero saber, dado el apoyo de México, es una pregunta dirigida al presidente Calderón, al CDB, el Banco de Desarrollo del Caribe, y esta es la segunda cumbre mediante la cual México se ha señalado como un amigo verdadero, y quiero saber si va a formalizar estos lazos de amistad con la CARICOM. Sí. Fortalecer la relación con el CARICOM. Estamos aún abiertos a considerar lazos más formales con la región. Sin embargo, en este momento, creo que es de gran importancia que a través de esta cumbre y un conjunto de acuerdos y de compromisos que hemos firmado, que lleguemos a nuestro propósito de fortalecer la relación. Sin embargo, estoy completamente abierto a que en el futuro podamos contar con lazos todavía más hondos y mayores, ya sea en términos económicos o comerciales o de turismo. Hay muchas actividades en las que podemos establecer relaciones todavía más formales. Para México es un placer poder tener cerca a esta comunidad. De hecho, formamos parte del Mar Caribe. Somos, si casi lo puedo decir, sentimos que somos parte casi de la comunidad del Caribe. Marco Reyes, Canal 2. Quisiéramos preguntarle otro tema que está en el ámbito nacional, y es primera vez en la historia de México que se ven manifestaciones muy grandes en contra de un candidato presidencial, por cierto, el que va de puntero en las encuestas. Quisiéramos preguntar si usted, hacia el final de su sexenio, faltan algunos meses, pero se está encaminando hacia el final de su sexenio, ¿no teme el riesgo de que pudiera haber un escenario de polarización por este tipo de manifestaciones? Ya algunas fuerzas políticas están arrogando ese tipo de esfuerzos, otros dicen que no. ¿Cuál es su opinión? Gracias. He sido un presidente absolutamente respetuoso de la libertad de expresión. Creo que uno de los grandes activos de México precisamente es ese, un país libre y democrático donde se puede hablar y escribir con absoluta libertad. Y miren que yo en lo personal he sido objeto de innumerables calificativos, críticas, insultos, epítetos, en fin, y eso no ha modificado un milímetro mi convicción de que es preferible la libertad de expresión a cualquier forma de cancelarla. Ahora bien, hago votos porque en todas las fuerzas políticas, en sus líderes y en sus candidatas o candidatos, prevalezca precisamente la tolerancia, la razón y la apertura, y que verdaderamente la democracia se ejerza en base al diálogo y al argumento y al contraargumento, y no en base al insulto, al odio o a la expresión soez en las que ha llegado a incurrir precisamente alguna parte de la sociedad, no ahora, sino pues por lo pronto en lo que fue al menos los primeros años de esta administración. No deja de ser paradójico que en pues muchos países hay manifestaciones, yo creo que casi todos, ¿no? Y en la gran mayoría, en casi todos, las manifestaciones son en contra del presidente. Y en México pues no son en contra del presidente, sino de otros actores. Pero eso es una curiosidad nada más, ¿no? La respuesta real es la primera parte de mi respuesta.